Buenos días a todas, a todos. Es un gusto recibirlos hoy en este claustro. Señora Victoria Tauli Corpus, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Jean Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sara Nuero, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Centroamérica. Tatiana Mójica, líder de la etnia Amalek. Tania Carón, representante de la Organización Internacional del Trabajo. A todas, a todos les doy la bienvenida en este claustro. Quiero empezar estas palabras rindiendo un homenaje a Rodolfo Staudenhagen, ese hombre que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el que pensó la diferencia entre los derechos humanos de primera y segunda generación, es decir, los civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, y, lo cito, los derechos étnicos referidos a esos grupos cuya situación es particularmente vulnerable debido a las desventajas y violaciones que sufren como entidades con características étnicas propias, distintas de las de la sociedad dominante. Y como una manera de honrarlo, quisiera hablar de la responsabilidad que ante el otro tenemos y de la memoria como ejercicio de dicha responsabilidad. Platón en Alcibíades dice que el ser humano es lo que su alma es. Claro, el alma para los griegos era el sujeto de acción, pero se servía del cuerpo y del lenguaje para hacerse presente. Por eso era fundamental su cuidado. El cuidado de sí mismo se relacionaba con el verbo sautseia, que en griego tiene que ver con la salvación, que deriva de una conducta relacionada con la manera responsable con la cual el ser humano debe vincularse consigo mismo, con el otro, con el mundo, con el universo. El cuidado de sí era el cuidado de esta responsabilidad. Y el cuidado de lo que somos es también el cuidado de la memoria, la anamnesis, el recuerdo subversivo del sufrimiento en la historia, como afirma Johann Baptist Metz, y lo cito: «Pero ¿qué ocurriría si un día los seres humanos no pudieran defenderse de la desgracia existente en el mundo más que con el arma del olvido? Si solo pudieran construir su felicidad sobre el despiadado olvido de las víctimas, sobre una cultura de la amnesia, según la cual el tiempo supuestamente cura todas las heridas. ¿De qué se alimentaría entonces la rebelión contra el sinsentido del sufrimiento injusto e inmerecido que hay en el mundo? ¿De dónde vendría la inspiración para preocuparse por el sufrimiento ajeno y para la visión de una nueva y mayor justicia? La memoria y el olvido, todos lo sabemos, no representan terrenos neutrales, sino espacios donde se juega, se modela y se legitima la identidad y el poder, los poderes donde se decide el presente y el futuro, la libertad y el sometimiento, el triunfo, la derrota, donde se califican los héroes y los villanos, donde se criminaliza a las minorías y se licencia a los responsables. La memoria debe ser la expresión de resistencia contra el horror, contra el abuso, contra la indiferencia. La memoria es la responsabilidad del sobreviviente. Por eso es importante entender la dimensión ética que su defensa implica para interpretar la realidad, la historia, lo que pasa, lo que nos pasa, como bien lo sabía Staudenhagen, y hacer evidentes los artificios del engaño y la falsedad, de los prejuicios y los intereses pragmáticos o utilitarios, ideológicos, políticos o económicos. Por eso vale la pena resguardar todo aquello que nos permita reconstruir la memoria y entender la responsabilidad que tenemos al interpretar la realidad y el tiempo con intención de verdad. En un mundo como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, es necesario construir y formular nuevas interpretaciones de justicia que incluyan las necesidades y los derechos de los grupos marginados y emergentes, dándoles voz pública y reconociendo su derecho a que en la ley y en las instituciones estén contemplados y defendidos sus reclamos y miradas. Por eso importa pensar el tema que hoy nos convoca. Es urgente reordenar el marco cultural para propiciar nuevas experiencias y significados diferentes que permitan nuevas formas de actuar y de pensar.
de concebir el mundo, las relaciones y la vida. Es necesario que seamos capaces de construir un espacio público, común, en donde las nociones de responsabilidad y atención gesten una nueva textura moral que interactúe y enriquezca la pluralidad presente en la comunidad, institucionalizándolas. En este claustro que hoy tiene el honor de albergar este coloquio internacional, Derecho a la consulta previa, libre y informada, tenemos la certeza de que el ser humano, todo ser humano, tiene que ser el fin último de todas nuestras acciones y que es en el ámbito de las humanidades que debe pensarse lo que es propio de los hombres y de las mujeres, de sus manifestaciones. Es ahí donde se expresan y articulan las representaciones y se gesta la posibilidad del autoconocimiento. Es desde las humanidades que hay que pensar la cultura y el sustento de la política. Los principios legitimadores del orden tienen que reposar en cierta comprensión de lo humano y de la vida. Es ahí donde debe pensarse la democracia, los derechos y la participación ciudadana, los derechos humanos y los derechos étnicos, la idea de soberanía y los límites del Estado, la legitimidad de las instituciones, la legislación internacional o las relaciones entre los pueblos. Es ahí donde debe analizarse el discurso político y la manipulación que de la verdad a veces hacen diversos intereses del poder y el capital. Es desde las humanidades que se puede resignificar la cultura en todos los órdenes de la producción simbólica, en todos los procesos de construcción de la identidad, la socialización, la subjetivación. Es también desde las humanidades que deben pensarse los procesos de producción y transmisión del conocimiento, enmarcarlos en su contexto histórico, poner en evidencia su dependencia de sistemas culturalmente definidos. Es desde las humanidades que se puede mostrar que el conocimiento en el mundo actual muchas veces sirve para subordinar la realidad a modelos o sistemas de interés, que la producción cultural no es neutra y que muchas veces se usa como una herramienta en la lucha por el poder económico, político o militar. Es desde esta certeza que debemos definir la paz y construir caminos para propiciarla, para garantizarla. El mundo ha llegado a la conclusión de que la mejor forma de organización se da a través de la democracia, que implica, como lo sugiere Bobbio, no solo la creación de un orden normativo que se somete a sí mismo a los principios generales y que tiende a la solución pacífica de las controversias, logrando el respeto riguroso de las reglas, el gobierno de las leyes por excelencia, sino el establecimiento de una base material que permita que tanto individuos, hombres y mujeres, como comunidades puedan satisfacer económica, social y culturalmente sus necesidades, como tanto insistió don Rodolfo. ¿Acaso la democracia debe transitar de lo político a lo social? Se debe reconocer que ya no se trata solo del ejercicio de los derechos políticos, sino de la posibilidad de participación en espacios distintos de los políticos, como es el caso de este foro. Esta participación se posibilita si los distintos derechos son accesibles para todos, si son reconocidos como fundamentales para garantizar una mejor convivencia y compartidos y transmitidos para garantizar que cada persona pueda participar de la mejor manera posible en el quehacer de la comunidad y en la distribución de beneficios, oportunidades y responsabilidades, obteniendo el reconocimiento y los medios para vivir una vida buena. La democracia debe entenderse como algo más que una forma de gobierno que debe dar respuesta a quién y cómo gobierna. Debe dar razón de los fines y valores para cuya realización un determinado grupo político tiende a operar. Es necesario distinguir entre la democracia formal y la democracia social, sustantiva, basada en una cultura que defienda no solo la igualdad de derecho, sino la igualdad de oportunidades, la igualdad cultural, social y económica, a fin de garantizar la mayor participación por un lado y por el otro, la menor opresión posible, el menor grado de exclusión, de intolerancia, de indiferencia a la realidad del otro, de discriminación, de falta de respeto a la diferencia. Democracia y equidad están en la base de un mismo proyecto que debe solucionar el eterno conflicto entre justicia y libertad y hacer posible la pertenencia moral a una misma comunidad que parta del respeto irrestricto a la dignidad humana. No hay salvación individual. Si no es desde el principio del bien común, la comunidad no sobrevive. Si no transitamos del deseo individual a la obligación colectiva, entonces el futuro se hace cada día menos viable.
Si no logramos hacer la síntesis entre libertad y justicia, no podremos construir los puentes hacia la paz y hacia un sistema de participación política social activa. La justicia presupone una igualdad original, así concebida, y vivirla y continuarla es la tarea de la cultura y de la educación. Transmitir, crear, compartir esos fines y valores que se reconocen como deseables para lograr la permanencia de la comunidad de la mejor manera posible y dotar de las cualidades necesarias y suficientes para que la participación, con lo que implica de beneficios y cargas, responsabilidades y reconocimientos, se dé de manera equitativa para el total de los miembros de la comunidad, mujeres y hombres. Por eso, a nuestra Casa de Estudios le interesa participar y propiciar que en estos muros en los que Sor Juana defendió el derecho a la palabra, a la verdad y al conocimiento, se realicen encuentros, coloquios, como el día de hoy, y propiciar el diálogo y participar en los procesos destinados a impulsar la Agenda 2030 de desarrollo desde una perspectiva de inclusión y equidad en un marco ciudadano de derechos. La universidad celebra los esfuerzos que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha realizado para la ejecución de este encuentro, que fortalece nuestras capacidades nacionales en la protección, garantía y respeto de los derechos humanos de todas las personas. Igualmente felicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por respaldar este foro internacional, pues ello abona al cumplimiento de su mandato, al estimular la conciencia pública y fomentar el conocimiento en torno al ejercicio de los derechos humanos. Quiero agradecer la presencia de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, señora Victoria Tauli Corpus. Ella ocupa hoy el lugar que a principios de este siglo ocupó don Rodolfo Staudenhagen. Asimismo, celebramos la presencia del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Su presencia y la presencia de esta comisión pone de manifiesto su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Sean muy bienvenidos todos, todas. Es un honor para esta Casa de Estudios albergar el coloquio que hoy nos convoca. Muchísimas gracias, bienvenidos.